Ya he platicado en videos anteriores de cuando la iglesia tuvo al mismo tiempo tres papas. Esto ocurrió durante el llamado Cisma de Occidente. Pero antes de estos hechos, hubo un momento en el cual un solo hombre llegaría a ser papa en tres ocasiones. Me refiero al Papa Benedicto IX. El primer gran escándalo sobre Benedicto IX y lo que lo hizo pasar a la historia es que fue elegido papa siendo muy joven. Hay historiadores que afirman que Benedicto IX llegó a la silla de San Pedro siendo un niño. Hoy sabemos que esto es una exageración, pero sí sabemos que fue muy joven. Tendría aproximadamente entre 18 y 19 años cuando fue electo papa. Su nombre era Teofilacto y era hijo del conde de Tusculum, Alberico III. Ellos a su vez eran descendientes de una de las familias más poderosas de Italia, quienes habían tenido el control absoluto sobre la iglesia en el siglo X. También sobre este hecho ya hice un video referente principalmente a Marozia. Por cierto que Alberico III, conde de Tusculum, era hermano de los dos papas inmediatos anteriores, Benedicto VIII y Juan XIX. El joven papa Benedicto IX asumió el 21 de octubre de 1032. La famosa crónica de Desiderio de Montecassino atribuye a este papa, Benedicto IX, toda suerte de vilezas. Pero los historiadores entienden que en este libro se mezclan evidentes exageraciones para la propaganda. Claro, esto debido a las ya conocidas enemistades entre familias que buscaban llegar al poder de la iglesia. Aunque en términos políticos este primer periodo fue bueno, entre otras cosas logrando que la abadía de Montecassino fuera puesta bajo la directa dependencia de la sede apostólica. Aún así, evidentemente este papa tenía enemigos. Hay una leyenda que cuenta que a 6 meses de asumir el poder de la iglesia, hubo un grupo de enemigos del papa que intentaron atentar contra su vida. Pensaron que la única forma de darle muerte sería durante la celebración de una misa en la Basílica de San Pedro. Ahí el papa era mucho más vulnerable. Así, los conspiradores esperaron hasta un día festivo y se dispusieron a acabar con él, asfixiándolo, para después escapar aprovechando la confusión. Pero ocurrió algo que no esperaban. Justo cuando se disponían a cometer el asesinato, el sol se debilitó de pronto y las tinieblas se cernieron sobre la ciudad. Lo que estaba ocurriendo era un eclipse. Según el monje franciscano Raúl Glaber, hacia la hora sexta del día ocurrió ahí un eclipse de sol que duró hasta la octava hora. Todos los rostros tenían la palidez de la muerte y todo lo que podían ver estaba bañado en los colores amarillo y azafrán. Claro que este hecho asustó a aquellos que pretendían asesinarlo, pensando que era una señal divina y ya no volvieron a intentarlo. Repito, esto se puede considerar parte de las leyendas durante el papado de Benedicto IX, ya que muchos de los libros que hablan sobre este papado no mencionan este hecho. En septiembre de 1044, la poderosa familia Crescencio provocó una revuelta en Roma y obligaron al papa a huir. Durante meses, dos bandos combatieron en las calles de Roma. El 20 de enero de 1054, los Crescencio convencieron a Juan, obispo de la ciudad de Sabina, para que aceptara ser elegido papa. Cambió su nombre por el de Silvestre III. Hay quien dice que este papa pagó abundantemente por este cargo. El 10 de marzo del mismo año, Benedicto IX conseguía regresar a Roma, expulsando a su rival, que retornó a Sabina, cubierto por la protección de los Crescencio, y reasumió sus funciones episcopales. Así inició la segunda etapa de Benedicto como papa. Ya lo decía yo, el 10 de marzo de 1045, pero esta etapa fue breve, ya que culminó el 1 de mayo de ese mismo año, o sea, casi 2 meses. En esa fecha, el 1 de mayo,
el Papa decidió abdicar a nombre de su padrino. Se sabe, eso sí, a ciencia cierta, que el padrino prácticamente compró ese puesto con un pago de 1.500 libras de oro. Nuevamente aquí se encuentran la realidad y la leyenda. Hay quien dice que una de las razones por las que el Papa decidió abdicar en esta ocasión tuvo que ver con una mujer. Dicen que se había encaprichado de una bella dama y que por seguirla fue que decidió dejar el papado. Su padrino Giovanni Gratiano no lo pensó dos veces, juntó esa cantidad de dinero y así asumió como papa. Gratiano tomó el nombre de Gregorio VI y su ahijado le prometió dejarle dirigir la iglesia con tranquilidad. Sin embargo, algo que Gregorio VI no esperaba era encontrar a la iglesia de la forma en la que lo hizo. Las arcas papales estaban vacías y había mucha corrupción y crimen dentro de Roma. La forma en la que Gregorio VI asumió el papado era una clara forma de simonía. Hay que recordar que la simonía es aquella falta que se comete cuando justamente se da un pago para obtener un puesto. Este hecho decepcionó a mucha gente importante de la iglesia. Se podría considerar que en ese momento había tres papas. Por un lado, Gregorio VI, por otro, Benedicto IX y el ya mencionado Silvestre III. El rey alemán Enrique III invitó a Gregorio VI a convocar a un sínodo en Sutri, cerca de Roma, en diciembre del 1046, a fin de tomar decisiones que permitieran aclarar esta compleja situación. Silvestre III fue condenado a deposición y privado de las órdenes sagradas, debiendo pasar el resto de su vida en un monasterio, aunque se sabe que continuó durante años oficiando como obispo. Benedicto IX, que no asistió, fue también depuesto bajo la grave acusación de simonía. Respecto a Gregorio VI, cuyo nombre se mantendría en la lista de papas, hay cierta inseguridad. Parece que fue obligado a abdicar, señalándole una nueva residencia en Renania, bajo la custodia del obispo Hermann de Colonna. Tras esta situación, finalmente, en diciembre de 1046, se eligió al Papa Clemente II, que estaba al servicio del rey. Clemente II murió el 9 de octubre de 1047 y al mes siguiente, Benedicto IX regresó al poder. Esta vez aprovechó el odio antiimperial de los romanos y permaneció en el poder durante 8 meses. Benedicto IX había acudido a Roma desde Tusculum y había intentado convencer a gente de la iglesia de que su regreso era regular. Sin embargo, la presión de Enrique III fue más fuerte y el joven Papa Benedicto IX huyó de Roma para nunca más volver. Su destino final quedó envuelto en el misterio. El 17 de julio fue electo el Papa Dámaso II, quien solamente reinaría 23 días.